Bien. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar esta discusión? Bueno, a ver, el movimiento con aceleración constante, ¿ok? Tiene, como vimos antes, unas ecuaciones bastante simples, ¿no? La primera ecuación, que podemos llamar la ecuación de la velocidad, nos dice cómo cambia esta conforme va pasando el tiempo, ¿ok? Entonces tenemos esta expresión. ¿Ok? Entonces es la ecuación de la velocidad. La otra ecuación es la de la posición. Entonces, asumiendo que estamos moviéndonos en línea recta a lo largo de un eje horizontal, bueno, entonces tenemos la posición final. Acá también podemos llamarle posición, velocidad final, si quieren. Esto es igual a el valor de la posición inicial más el producto de la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, esta segunda ecuación nos dice cómo va cambiando la posición de un objeto a partir de que podemos conocer tal vez su velocidad inicial, la aceleración con la que se mueve y el tiempo en el que nosotros queramos determinar dicha posición. Bueno, lo siguiente que vamos a revisar es lo que se conoce como eh, tiro vertical y caída libre. ¿Ok? Entonces, en este tipo de movimientos, también entra dentro del aspecto de movimiento con aceleración constante, con la única diferencia de que ahora el movimiento es a lo largo del eje Y y además, vale la pena mencionarlo aquí, la aceleración con la que los objetos se mueven tiene un valor constante 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Es lo que va a caracterizar a este nuevo movimiento que vamos a revisar a partir de este momento. Entonces, las ecuaciones que tenemos arriba se van a ver modificadas y la manera en que lo vamos a hacer es la siguiente. Tenemos ahora la velocidad final en el eje Y. ¿Ok? Velocidad final en el eje Y es igual a la velocidad inicial también en el eje Y. Pero ahora la aceleración, aquí lo podemos decir incluso, va a ser representada mediante la letra G. ¿Ok? Es el cambio. Y algo muy importante es este valor, es este signo. ¿Qué está representándonos este signo? ¿Por qué lo debemos de poner de esta manera? Por la dirección que lleva. La dirección que lleva a quién. El objeto en movimiento. No, no. Porque la dirección del Por la movimiento del gravedad. objeto, exacto, sí, la dirección del objeto del movimiento puede ir hacia arriba o hacia abajo. Pero lo que nos está diciendo aquí es que la aceleración debida a la fuerza de gravedad siempre apunta hacia abajo. Es lo que nos está aquí diciéndonos este signo menos. ¿Ok? Como vamos a ver, ejemplos en los cuales el objeto puede ir hacia arriba o puede ser hacia abajo, pero la gravedad siempre apunta hacia abajo, independientemente de dónde se mueve el objeto. ¿Ok? Entonces la manera de representar este hecho, que nosotros, pues claro, lo hemos experimentado más de una vez, es a través de este signo menos.
¿Ok? Entonces, mucho cuidado con incluir G igual a menos 9.81. Ese es un error. Bueno, hace un detalle que en algunos textos así lo toman, pero hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado de no repetir signos. Aquí, el signo completo de esto tiene que ser negativo siempre. Bueno, por otro lado, la posición va a ser posición final en el eje Y igual a la posición inicial en ese mismo eje más la velocidad inicial por el tiempo. Bueno, aquí la velocidad inicial en el eje Y, perdón, aquí podemos agregarlo así. Por el tiempo, nuevamente, menos la gravedad, la aceleración de la gravedad siempre apunta hacia abajo, un medio de G por T cuadrada. ¿Ok? Entonces, en un tiro vertical, noten lo que va a suceder. Pues vamos a poner lo siguiente. Aquí tenemos el suelo, ¿ok? Aquí vamos a decir que tenemos las alturas Y igual a 0, aquí abajo. Y aquí tenemos una Y distinta de 0, ¿no? Una cierta posición H. Entonces, en el tiro vertical, lo que sucede es que los objetos son lanzados hacia arriba, ¿vale? Y la gravedad, este amiguito G, vectorialmente, recordemos que la aceleración es un vector, vectorialmente siempre lo vamos a dibujar hacia abajo, independientemente de este hecho, ¿eh? El objeto va hacia arriba, pero la gravedad siempre apunta hacia abajo. Bueno, a este objeto le podemos asociar una velocidad inicial. Ahí está. Es con la que lo lanzamos. Esta esfera, esta pelota, color azul. ¿Qué va a pasar conforme vaya aproximándose al valor de altura h? ¿Qué saben ustedes o qué han experimentado que? Reduce su velocidad. Exactamente. La velocidad del objeto se va a ir perdiendo, se va a ir reduciendo, de tal manera que el valor de la velocidad para una altura posterior es menor en valor de la cual partió, ¿no? Entonces aquí tenemos una velocidad f. ¿Ok? Suponiendo que h, este valor, sea la máxima altura que puede lograr este objeto, ¿qué velocidad alcanza en dicho punto? 0. Correcto. Entonces, en este punto, la velocidad en este eje es absolutamente cero. Aquí, en este punto, en esta situación. Entonces, este decremento en la velocidad se debe a que el vector velocidad y el vector aceleración apuntan en direcciones opuestas. Recuérdenlo, eso muy importante. ¿Okay? Entonces, el hecho de que tengamos ¿cómo vamos a llamarlo? Diferencia en las direcciones de los vectores hace que la velocidad pues se vaya perdiendo. Bien. Entonces, ahora, la otra situación, bueno, aquí lo voy a poner, lo vamos a poner aquí. Esto es tiro vertical. Tiro vertical. Entonces aquí los objetos van hacia arriba, la velocidad va disminuyendo hasta hacer cero en el máximo punto o altura máxima. ¿Ok? Bueno, eso es lo que sucede en este movimiento. Lo que nosotros conocemos como caída, o lo que vamos a conocer como caída libre, va a ser el movimiento, digamos que en sentido opuesto. Es decir, ahora el objeto se coloca o está ubicado a una cierta altura y, ¿ok? Vamos a llamarla h. ¿Ok? Aquí se encuentra nuestro objeto inicialmente. Ahí está. Y ahora el movimiento es hacia abajo, hasta llegar al suelo. Muy bien. Entonces, la gravedad sigue apuntando hacia abajo.
La aceleración debido a la gravedad siempre actúa hacia abajo. Esto no cambia. Lo que está cambiando es cómo se está moviendo el objeto. Bueno, entonces, suponiendo que el objeto se deja caer o bien se lanza, ¿ok? Tiene un valor de velocidad inicial. Aquí lo voy a representar así, con esta flecha. Entonces aquí tenemos una velocidad inicial. ¿Qué va a suceder conforme ese objeto vaya descendiendo hasta llegar al suelo? Va a aumentar su velocidad. La velocidad se va a ir incrementando, es correcto. Y esto es debido a que el vector aceleración y el vector velocidad apuntan en la misma dirección. En este caso, ambos hacia abajo. ¿Ok? Vectorialmente, a la velocidad le debemos de asignar un signo negativo para ser congruentes con el hecho de que el objeto está descendiendo. Si ustedes en el cálculo, ya al momento de resolver un ejercicio, le ponen el signo positivo, estarían entonces indicando que el objeto está yendo hacia arriba. Entonces, mucho cuidado. Va a depender mucho del ejercicio, evidentemente, pero si es un objeto en el que nos dicen explícitamente cayendo, entonces a la velocidad que le asignemos numéricamente, debemos de asignarle un signo negativo. Bueno, la velocidad se va incrementando de tal suerte que cuando llegue al suelo, ¿okay?, no va a tener una velocidad cero. Muy importante y que hay que recordar siempre. La velocidad con la que este objeto llega al suelo no es cero. Porque lo acabamos de decir hace unos instantes, ¿no? Si en el descenso el vector aceleración y el vector velocidad apuntan en la misma dirección, es decir, hacia abajo, el objeto va ganando velocidad. Entonces, el error que en el suelo llega con velocidad cero, eso es bastante incongruente. No tiene sentido esa afirmación. Entonces, mucho cuidado también con esas ideas que a veces con lo que nos quedamos sobre este movimiento. Muy bien, entonces básicamente estos son los dos aspectos que tenemos. Tiro vertical, el movimiento es hacia arriba y la aceleración apunta hacia abajo. Resultado, la velocidad del objeto va a ir disminuyendo hasta alcanzar el valor de cero. Caída libre, el objeto se sitúa a una cierta altura, se deja caer desde el reposo o bien se lanza, cualquiera de las dos situaciones es posible, pero el resultado en su movimiento es que la velocidad se va incrementando conforme va descendiendo, porque el vector aceleración debido a la gravedad apunta también hacia abajo. ¿Ok? Y a veces, claro, podemos tener una combinación de ambos, ¿no? Cuando, por ejemplo, ustedes avienten, no sé, se me ocurre una pluma o unas llaves hacia arriba, ¿ok? Y pues este objeto va a subir, llega a la velocidad cero y después desciende. ¿Ok? Entonces, en esa situación, el problema que se plantea a resolver, pues involucra a ambos, ¿no? Tanto tiro vertical como caída libre. Entonces, bueno, podemos encontrarnos esos casos. Bueno, vamos a ver entonces un ejemplo de cómo trabajar esta parte para, bueno, ir recordando más que nada las ecuaciones y e ir viendo cómo vamos a trabajar esta parte. Entonces, a ver, permiten a ver el ejercicio. Vamos a resolver. ¿Qué va a ser este? Muy bien, es este. Entonces, este va a ser nuestro primer ejercicio para esta parte. Entonces, a ver, vean. Dice que un helicóptero asciende verticalmente con una rapidez, ¿ok?, de 5.10 metros por segundo. Cuando se encuentra a una altura de 105 metros, se deja caer un paquete desde una ventana de este helicóptero. La pregunta que nos hacen es, ¿cuánto tiempo va a tardar el paquete que se ha dejado caer en llegar al suelo? Aquí nos dicen, sugerencia, la velocidad inicial para el paquete es igual a la rapidez o velocidad del helicóptero. ¿Ok? Entonces ahí nos están dando un dato importante. Bueno, ¿queda claro la situación que se está planteando aquí? O sea, antes de realizar algún ejercicio, perdón, de hacer alguna cuenta, hacer algún cálculo, primero
veamos o cerciorémonos de que estamos entendiendo bien el problema. Entonces la velocidad para el paquete sería negativa. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. A ver, vamos a hacer un esquema para resolver esa cuestión. A ver, vamos a colocar esta línea horizontal, ¿ok? Que va a representar el suelo. ¿Ok? Aquí tenemos pasto, tenemos incluso hasta una florecilla ahí. ¿Ok? Aquí tenemos el suelo en pocas palabras. Vale, entonces el helicóptero se encuentra, bueno, asciende, ¿ok? Nos dice que asciende. Entonces el helicóptero, digo, no lo, a ver, algo así muy simple. Entonces aquí voy a, creo que primero dibujar las aspas. Algo así tiene la forma del helicóptero. Ahí está. Entonces, ese helicóptero está ascendiendo. Entonces, su movimiento es hacia arriba. Nos dicen que cuando este helicóptero se encuentra a una altura de 105 metros, ¿ok? Entonces vamos a suponer que se encuentra en esta posición, 105, perdón, metros por arriba del suelo, ¿ok? Se deja caer un paquete por una ventana. Entonces, a ver, la velocidad del helicóptero, ¿qué dirección tiene? Hacia arriba. Hacia arriba, ok, Positiva. muy bien. Exacto, positiva. Entonces la velocidad del helicóptero es de 5.10 metros por segundo. Eso lo podemos leer directamente del problema. Ahí no hay mucho que discutir. Bueno. Ahora, ¿qué pasa con el paquete? El paquete que se suelta. Eh, a ver, la respuesta es la siguiente. Recordemos que un objeto va a mantener su estado de movimiento. ¿Ok? Eso ya es algo que vamos a ver más adelante, pero vale la pena mencionarlo en ese momento. Todo el interior todos los objetos que se encuentran al interior del helicóptero, ¿con qué velocidad se están moviendo? Con la del helicóptero, ¿no? También. Exactamente. Todo lo que está dentro del helicóptero se está moviendo con la misma velocidad y hacia arriba. Todo. Con una velocidad de 5.10 metros por segundo hacia arriba. Entonces, la velocidad que le vamos a asignar al paquete cuando cae por la ventana, ¿ok? Es la misma velocidad que lleva el helicóptero. ¿Ok? En el problema no nos están diciendo que el objeto sea lanzado. Si nos dijeran que el objeto se lanza hacia abajo, entonces la velocidad tendría un signo negativo. Tendríamos todo el derecho a la velocidad inicial de ese objeto asignar el signo negativo, porque está siendo lanzado hacia abajo. Pero no es lo que nos están diciendo. Nos dice que se deja caer el paquete, pero como el paquete está subiendo junto con el helicóptero, es natural pensar que la velocidad inicial que tiene en el momento en que se suelta, ¿ok? En el que digamos se desprende del helicóptero, es también 5.10 metros por segundo, y no solamente eso, sino que también es positivo. ¿Ok? Entonces, eso es algo muy importante que hay que tomar en cuenta. Entonces, repito, si el problema nos dijera que el objeto se lanza hacia abajo, la velocidad que nos están dando, ¿ok? Se le tiene que agregar un signo negativo para indicar que su velocidad inicial está dirigida hacia el suelo. Pero no es lo que está pasando. ¿Ok?
Entonces, si lo quieren tal vez verlo de esta manera, piensen que el paquete va adherido a la parte externa del helicóptero, entonces el paquete también lleva la misma velocidad que el helicóptero. Por eso, por esas razones que están unidos, ¿no? Se mueven al mismo ritmo. Sucede algo y este objeto se desprende, pero ya lleva una cierta velocidad, justamente esta que está aquí indicada. Esta velocidad es la que lleva este paquete. ¿Ok? ¿Recuerdan? Y si no, no hay ningún problema. Lo que nos decía que de hecho lo vamos a ver, la primera ley de Newton. Cualquier objeto que ustedes consideren y que esté libre de interacciones con su entorno, va a conservar la velocidad que lleve, ¿no? Y es más la dirección. La dirección está en línea recta. Entonces, este objeto está haciéndose acompañar, o mejor dicho, está incluido dentro del helicóptero. Entonces lleva esa misma velocidad. Y el hecho de que se desprenda, ¿okay?, no cambia esa situación. No puede de un momento a otro, así en un instante de tiempo muy, muy pequeño, pasar de una velocidad de 5.10 metros por segundo a una velocidad cero. ¿Okay? Sino que va a tender a mantener esa velocidad. Claro, eventualmente la va a perder porque, pues, por acción debido a la gravedad, justamente esta situación, ¿ok?, va a perder dicha velocidad. Se va a hacer cero y es cuando vemos que cae, o sea, caída libre. Pero el momento justo en que se suelta, tiene este valor de velocidad. Bueno, haciendo ese comentario, ¿cómo podemos determinar el tiempo que tarda en este objeto, en amarillo, en llegar al suelo? Vamos a determinar ese resultado. Entonces, lo que sigue es analizar únicamente lo que sucede con el paquete que están ahí mencionándonos. Entonces, para el paquete, las ecuaciones que describen su movimiento son, a ver, ¿cuáles serán esas ecuaciones? Quiero decir, con los datos que nos están dando el problema, estas dos ecuaciones, ¿cómo quedan expresadas? La velocidad final todavía no se sabe. Exacto, no sabemos. Entonces la primera sería velocidad final en Y Ajá, es igual a 5.10 metros sobre segundo 5.10 metros por segundo, ok, menos menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado 9.81 aquí, perdón, 81 metros segundo cuadrado, muy bien, por T, que es el tiempo. exactamente. Entonces aquí tenemos esta aceleración y aquí está el tiempo, ¿no? Entonces este tiempo, bueno, dependiendo qué ruta decidamos tomar, pues nos va a decir, ¿no?, cuál es la velocidad de este objeto, de este paquete, según el t que evaluemos. Bueno, por otro lado, ¿cómo queda la siguiente expresión?
La posición final. La posición final en el eje Y, ¿correcto? Es Aquí, igual a aquí viene la pregunta. A ver, ¿dónde vamos a colocar nuestro origen de coordenadas? podría ser en el punto en el que se suelta el paquete. Podría ser. Ustedes ahí tienen nuevamente la libertad. Como en los otros ejemplos que revisamos en las sesiones pasadas, en el que el objeto se movía, los trenes, las corredoras, etcétera, se movían en el eje X, nosotros tenemos la libertad de poner el origen donde mejor nos pareciera, ¿no? Y entonces en este caso no hay ningún problema, ¿ok? A menos de que alguien opine lo contrario, de colocar el origen de coordenadas del eje Y en esta posición. Entonces aquí tenemos el eje X, acá arriba tenemos el eje Y, por lo tanto, ¿qué posición inicial le corresponde al paquete? 0. Exacto, el valor de 0 metros. Continuamos con los otros datos, ¿no? 0 metros como valor inicial, más la velocidad inicial en el eje Y, son los mismos 5.10 metros sobre segundo. Por el tiempo. Por el tiempo, ¿correcto? Menos un medio. Menos, ok, aquí lo pongo nuevamente en rojo para recordarnos la dirección de la aceleración. Menos un medio. Que multiplica la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, Por el tiempo al cuadrado. por el tiempo al cuadrado. Muy bien, ahí está. Así se escribían nuestras ecuaciones que describen esta situación. Muy bien. Pero entonces, ¿qué nos preguntan? ¿Cuánto tiempo tarda el paquete en llegar al suelo? Entonces la pregunta digamos, se convierte en la siguiente. ¿Cuál de estas ecuaciones o qué combinación de ellas nos permitiría dar respuesta a la pregunta? Pues con la segunda. Con la segunda, ok. Pero ¿qué deberíamos de decir en la segunda ecuación para poder utilizarla? O sea, hay que incluir algo ahí, ¿no? De información. Pues hay que reemplazar la posición final primero Ajá, ¿por qué valor? por el de menos 105. Exactamente, sí. Sí. Como nosotros elegimos como posición inicial al punto en el cual se soltó el paquete el punto amarillo, significa que su posición final, después de hacer el recorrido que resulte que haga, va a ser la posición de menos 105 metros. ¿Por qué? Porque todas las posiciones por debajo de dicho punto van a ser todas negativas. Entonces aquí vamos a tener una posición de menos 150 metros. 105. 105, perdón. 105 metros. Ahí está. Entonces, en la ecuación número 2, para encontrar el tiempo que nos están pidiendo, pues basta con igualar la posición final a dicho valor, menos 105 metros. Entonces, para conocer el tiempo que tarda la, el paquete, en llegar al suelo, ok, basta con eh, igualar su posición final con el valor de menos 105 metros. Y aquí ponemos como una aclaración. Se ha elegido como el origen de las coordenadas en el eje Y al punto en el cual se suelta el paquete. ¿Okay? Entonces ahí aclaramos por qué son esos menos 105 metros.
Ok. Entonces aquí, muchachos, con esta parte, con este argumento, este comentario y con lo planteado aquí en las ecuaciones de arriba. Bien, entonces lo único que vamos a tener que hacer ahora es de la ecuación número 2, pues tomar el valor de xf y asignarle 105 metros. Entonces aquí lo voy a llevarme aquí rápidamente. ¿Vale? Y esta cantidad que está aquí puesta, pues lo igualamos a menos 150 metros. Perdón, 105. No sé por qué estoy diciendo 150. 105 metros. Ahí está. Aquí incluso podemos, por fines de simplificar, pues este 0 no contribuye en nada, entonces lo podemos quitar. Y ahí está. Y visto de esta manera, ¿cómo resolvemos entonces para conocer el tiempo? Igualamos a 0 la ecuación. Igualamos a 0 la ecuación y eso nos da lugar a una ecuación cuadrática Sí. que se resuelve mediante, pues, bueno, el método de fórmula general, por ejemplo, ¿no? A ver, vemos lado izquierdo al derecho o viceversa. ¿Qué les es más fácil? Solo pasamos el 105 para el lado izquierdo sumando, ¿no? Vale, ok, entonces eso se arregla aquí quitando este es igual, moviéndolo para acá. Este 105 lo movemos un poco más hacia adelante, le cambiamos el signo y listo. Ahí está. Esto igual a 0. ¿Este 0 qué unidades tiene? Metros. Metros. Dimensionalmente, este 0 corresponde a una longitud. Si ustedes analizan, aplican el principio de homogeneidad, se podrán dar cuenta que todo lo que está aquí tiene dimensiones de longitud. Bueno, entonces ahora sí, el tiempo lo vamos a determinar pues aplicando la fórmula general. Entonces resolviendo, pues aquí vamos a ponerlo así. Resolviendo, ajá, resolviendo para hallar el tiempo. Ahora sí. El t que buscamos, ¿cómo se calcula? A ver, ¿qué datos irán en esta fórmula general? Sería menos b, Ok, menos b. En este caso, ¿cuánto vale b? 5.10. Ok, entonces va un menos 5.10 metros sobre segundo. Ok. Después va un más menos la raíz cuadrada de algo aquí que vamos a tener que agregar. Entonces la fórmula general nos pide nuevamente el valor de la b, que en este caso son 5.10 metros sobre segundo, y eso al cuadrado. Ahí está. ¿Qué más iría aquí? Menos Menos 4 veces. 4 veces, ¿qué cantidad? Un medio de 9.81. ¿Qué valor, perdón? Un medio de 9.81. Mm, Menos, ¿no? Menos un medio. exacto, sí, hay que Ah, tener mucho cuidado. Ese menos, ese de color rojo, ahí está, menos un medio de 9.81 metros segundo cuadrado. 9. Ok. Y una vez que metamos ese número, ¿por quién hay que multiplicarlo?
por 105 metros. 105 metros, ¿no? Que es el valor de C en la fórmula general. Aquí es positivo, entonces no hay ningún problema ahí. Son 105 metros. Y todo esto que acabo de escribir aquí con varios colores, bueno, pues va dentro del signo de raíz, ¿no? Entonces todo esto va con el signo de raíz. ¿Ok? Y abajo, ¿qué irá dividiendo? Sería 2 veces 2 veces. menos un medio Ujú, de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. exacto, ahí está. Entonces, noten que si checamos las unidades, todo lo que operemos aquí va a dar como resultado tiempos medidos en segundos. Sí. Bueno, ahora sí, ¿qué valor encuentran ustedes? ¿No? A ver, si resuelven esa expresión. A ver, ¿qué T1 y qué valor de T2 podríamos encontrar? Pregunta rápida, profe. Sí, Este, algo así teníamos que hacer en la tarea, bueno, porque no sé, por mi mente pasó en un ejercicio que podríamos aplicarle a la fórmula igual, la fórmula general. ¿para qué ejercicio, por ejemplo? Ay, no me acuerdo, es que si quiere, bueno, lo checo y ahorita que resolvamos dudas Ajá, le digo bien. perfecto, sí está bien. Sí, gracias. Okay. ¿Qué valores se encuentran para ese valor del tiempo? El primero es de Sí, 4.135 segundos. 4 punto, ¿qué, perdón? 135. Ok, 135 segundos. ¿Positivo o negativo? Salió negativo. Negativo, ok, negativo. El siguiente, Lo- 5.15 segundos. ¿positivos o negativos? Positivo. Positivo, 5.15 segundos. Ok, ahí está. Muy bien, muchachos. Entonces, estos algebraicamente, estos son los resultados que ustedes encuentran, ¿no? Al resolver esta ecuación cuadrática. Ahora, ¿con cuál de estas nos vamos a quedar y por qué? Con la negativa, ¿no? Porque el paquete va hacia abajo. Ok, con el negativo. Mm, No, sería con el de 5.15, ok, ¿por qué? porque ya sería el tiempo total para todo el movimiento del paquete. Para todo el movimiento. Ok, y entonces, por ejemplo, bueno, a ver, para empezar, el tiempo, eh, a ver, vamos a planteárselos así a ustedes. Imaginen cuando les preguntan a ustedes el tiempo que les toma llegar a suponiendo, ¿no? Cuando la situación presencial, que llegan a preguntar, oye, ¿cuánto tiempo te haces para llegar a la UPI desde
digamos, desde que tomas el transporte. ¿Ok? Y ustedes dan un resultado, ¿no? Un valor como, no, pues me hago 20 minutos, me hago 30 minutos o hasta 45 minutos. Cuando te responden esa pregunta con esas cantidades, esos 45 minutos, ¿desde cuándo comienzan a correr? Es verdad, profe, perdón. No puede ser un tiempo negativo. Ok, ok. Pero bueno, sigue la cuestión que estoy comentándoles para justamente explicar por qué esos tiempos negativos, qué significan. Por ejemplo, cuando les hacen esa pregunta, ¿desde qué Pues momento empieza comienza a desde correr? cero, ¿no? Comienzan esos 45, 30, ajá, comienzan desde cero y cuando se suben al transporte, ¿no? Que los lleva a la UPI. Desde ahí ustedes contabilizan ese tiempo. Antes de eso, de que se suban, por ejemplo, al transporte, si desayunaron previamente, se lavaron los dientes, etcétera, no lo contabilizan como parte de su respuesta. ¿Ok? Aunque hicieron cosas antes. Lo mismo está sucediendo aquí. Este tiempo negativo nos da o sea, tiene la interpretación de que está sucediendo algo previo a lo que estamos nosotros interesados en analizar. ¿Ok? Ese tiempo negativo nos está diciendo, o nos está tomando, o nos está contabilizando el tiempo que le tomó al helicóptero y en particular al paquete subir a esa cantidad de 105 metros por arriba del suelo. Es este tiempo, por eso es el signo negativo. Nos está contando antes de la caída. Si nos preguntaran cuál fue el tiempo que le tomó al vehículo, a ese helicóptero, llegar a esa posición, ustedes lo resuelven y seguramente van a llegar al resultado de más 4.135 segundos. Y no es coincidencia. O sea, repito que este tiempo nos está hablando de algo que sucede antes de lo que estamos nosotros analizando, que es la caída del paquete. ¿De acuerdo? Entonces, pero como esa situación no nos interesa, es por eso que lo desestimamos, no lo tomamos en cuenta. Entonces, por esta razón decimos que no existen tiempos negativos, porque nosotros estamos contabilizando nuestro reloj parte del cero. Antes pudieron suceder miles de cosas, pero no nos interesan en considerarlas en nuestro análisis. Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Están de acuerdo que el movimiento es simétrico? O sea, el movimiento del paquete pues va a ser desde el que sale del suelo, llega a un punto alto y después desciende. ¿Están de acuerdo que ese va a ser si observáramos lo que sucede con el paquete, algo así describiría? ¿Están de acuerdo con esta idea? Si le ponemos un rastreador al paquete, ¿qué detectaría? Bueno, que estaba en el suelo, comenzó a avanzar y después comenzó a descender y hasta volver a encontrarse en el suelo. Entonces aquí tenemos pues una parábola, ¿de acuerdo? Y pues en principio una parábola pues es simétrica. ¿Por qué el tiempo que podemos atribuir al hecho de que el helicóptero parte del suelo y llega a los 105 metros no es el mismo a este que estamos encontrando? Es un poco más, este es un poco más pequeño que este 5.15. Por la aceleración del helicóptero o la velocidad que diga. A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? O sea, a ver, vean, el indicador del paquete va así, ¿no? Y en este punto, cuando estamos a 105 metros del nivel del suelo, el paquete se separa del helicóptero. Pero ¿qué velocidad llevaba y qué dirección tenía? Como digamos aquí, Positiva. positivo. Significa que este objeto ascendió Sigue subiendo. exactamente, exactamente. Siguió ascendiendo. Tal vez una cantidad que no podamos, bueno, que podemos calcular, pero bueno, no, en este momento nos interesa. Pero es lo que sucedió. Y esa es la diferencia de por qué este otro valor es un poco más grande en comparación con este. O sea, la diferencia como de un segundo, más o menos, está en este recorrido.
aquí está un segundo aproximadamente de diferencia entre estas dos cantidades. Si el objeto se hubiera soltado directamente hacia el suelo, el tiempo hubiese sido más pequeño, porque está directamente yendo hacia el suelo. Mientras que en la situación que nos está describiendo el problema, el paquete subió una altura, ¿ok? Hasta que su velocidad se hizo 0 y después comenzó su descenso. Entonces, ese tiempo extra que no estamos contabilizando con el 4.13 positivo, está aquí. Se invirtió en esta parte del recorrido. Entonces, mucho cuidado, porque si ustedes tomasen la velocidad inicial como negativa, estarían partiendo de o sea, ustedes están usando solamente este tiempo que estoy aquí indicando en rojo. Y ese seguramente sí les daría 4.13. ¿Ok? No sé si queda entonces claro el cuidado que hay que tener entonces con estas cosas de la velocidad. ¿Cómo asignamos la velocidad inicial a los objetos? Entonces, ya finalmente, a manera de conclusión, el paquete tarda en llegar al suelo. Tarda en llegar al suelo un tiempo t igual a 5.5 segundos. Ahí está. ¿Preguntas, comentarios con esta parte entonces? Con la solución. No, profe. ¿No? Vale, entonces mucho cuidado en cómo asignamos los signos a las variables que nos aparezcan en un problema. Bien, déjenme ver otro. Ok, este es un poquito más. Hay que meterle un poquito más de coco a este. A ver, creo que es este que quedó aquí. Bueno, lo pongo aquí al lado porque seguramente vamos a tener que hacer más cuentas. A ver, entonces, a ver, ¿qué nos dice este ejercicio? Ah, no, de hecho fue el mismo. Entonces, déjenme ver acá, ¿cuál era? Ah, creo que no lo copié bien, a ver. Ah, sí es este. Bueno, a ver, entonces. Ah, aquí, ahí está. Entonces, a ver qué nos dice este. Un cohete de juguete se mueve verticalmente y pasa frente a una ventana, ¿ok? De 2 metros de altura. Aquí nos están dando información sobre la ventana, ¿de acuerdo? Sí, cuyo alféizar está a 8 metros sobre el suelo. Al cohete le toma 0.15 segundos viajar los 2 metros de altura de la ventana. Con esta información debemos de determinar la velocidad de lanzamiento del cohete y además qué tan alto va a subir este. Bueno, suponga que todo el combustible se quema muy rápidamente durante el despegue. Entonces, a ver, primero, antes de comenzar a resolver y meter ecuaciones, ¿queda claro lo que nos está, qué información están dando y cómo están describiendo el problema? No. A ver, entonces vamos a hacer un diagrama porque eso nos puede ayudar. Entonces, aquí nuevamente vamos a tener
el suelo, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer como una especie de toma lateral del edificio donde se encuentra esta ventana. Ok, entonces aquí está el edificio. Aquí está la ventana, aquí está el alféizar, es decir, la base, donde podremos colocar las macetas. Y aquí está la caída. Ok, entonces esta es la ventana. Aquí podemos poner un barandal, no sé. A ver, déjenme aquí mejor un poco la figura. Entonces, a ver. Hacia arriba. Suponiendo que la azotea es esta. Ok, entonces aquí tenemos nuestra ventana. Lo voy a poner en azul. Ahí está. Esta es la ventana. Entonces, a ver, ¿qué nos dice? El cohete se mueve verticalmente. Ok, entonces vamos a dibujar un pequeño cohete. Ok, de esos de los de 15 de septiembre. Ahí va. Es el cohete yéndose hacia arriba. Ahí está. Se coloca en el suelo, se enciende y ahí va, subiendo. Y bueno, puede ser que suba más, ¿no? Que, que lo que mide el edificio. Bueno, aquí la pregunta es, esos 2 metros que nos están diciendo, dice que es la altura de la ventana. ¿De acuerdo? Entonces, desde este nivel hasta este otro, tenemos un valor de 2 metros. ¿Ok? Aquí hay 2 metros. ¿Qué otra información nos dicen? A ver, de lo que está ahí escrito. Los 8 metros Ajá. de la ventana. De la exacto. Es decir, que esos 8 metros se están midiendo desde el suelo. Voy a poner con otro color. Ajá, desde el suelo hasta la base de donde se encuentra la ventana. Ok, aquí tenemos entonces 8 metros. Ok, ¿sí vamos bien hasta este punto? Entonces, a este cohete, de acuerdo a que nos está dando la información del problema, a este cohete le toman 15 segundos viajar los 2 metros de altura de la ventana. Vean, en esta sección en azul, al cohete que está en verde le toman 0.15 segundos hacer ese recorrido. O sea que el cohete recorrió en ese tiempo 10 metros. Perdón. Recorrió en ese tiempo los 10 metros. Bueno, 10 metros. Ok. Depende cómo lo que es tu origen. ¿Dónde tú estás colocando tu origen de coordenadas o de posiciones Y? Ok. O sea, como tú estás diciendo, uno puede asumir que tú estás colocando el origen en el suelo. Y está bien, o sea, no hay ningún problema con ello. Entonces, si lo quieres ver de esa manera, es correcto. Ajá. Entonces, al cohete le tomó, bueno, hay que tener mucho cuidado. Pasar de la posición de 8 metros a la posición de 10 metros. A ver, vamos a anclar esto. A ver, ¿dónde colocamos nuestro origen de coordenadas? Abajo. En el suelo. Ok. Vale, entonces si lo hacemos de esa manera, aquí lo voy a escribir, aquí. Aquí vamos a hacer una gráfica, ¿no? De aquí de las alturas. Vale, entonces aquí es la posición, aquí es la Y0. Y0. Bueno, déjenme corregir esto bien la letra. Y0.
Visto de esta forma, el alféizar de la ventana, ¿en qué posición se encuentra? $8 metros. ¿Y su extremo superior en qué posición se encuentra? ¿10 metros? 10 metros. 10 metros, exacto. Entonces, esa es la posición. 10 metros. Ahí está. Entonces, lo que estamos diciendo, desde el punto de vista del cohete este, es que le toma 0.25 segundos pasar de la posición 8 metros a la posición 10 metros. ¿Sí queda claro o todavía no? Sí, profe. ¿Sí? Ok, entonces, entendido eso, ahora sí, podemos, bueno, ¿qué nos pide ahora? ¿Qué hay que determinar? Nos pide la rapidez y, y qué tan rápido. Ay, qué estúpido. Nos pide la rapidez de lanzamiento del cohete y qué tan rápido subió. No, ¿qué tan alto va a subir? Ajá. Entonces, la velocidad que nos están preguntando es la con la que se lanzó, ¿no? La que estaba en el suelo. Es decir, su velocidad inicial en el eje Y. Ese dato no lo conocemos. No, no tenemos ese dato. De hecho, nos lo está pidiendo. Y a su vez, bueno, eso lo voy a hacer, el enunciado lo voy a mandar a más hacia arriba. Y también nos están preguntando qué máxima altura, okay, hasta qué punto va a llegar este cohete, el H máximo. Entonces, eso también nos lo piden determinar. Entonces, ¿queda claro los datos con los que contamos en el problema y los datos que nos está pidiendo determinar? Ahora la pregunta es, ¿cómo utilizamos esta información para conocer justamente lo que nos está aquí preguntando? ¿Cuántas posiciones importantes tenemos que considerar en el problema? Incluso aquí aparece. ¿Tres? Pues las tres, ¿no? La posición inicial. La que está en la ventana y Ajá, la que acaba de la ventana. ok. Ok, bueno, podemos pensar que son 4 incluso, ¿no? O sea, 4 puntos importantes. O sea, vean, tenemos el punto A o posición A. La siguiente, como bien dicen, es la base de la ventana. La posición B. La siguiente es la altura de la ventana, C. Y finalmente la que nos interesa también responder, D. Ahí está. Son esos 4 puntos. Entonces, con base en la información que tenemos, ¿qué podemos calcular? ¿Y qué puntos tendremos que relacionar?
Pues el inicio primero, ¿no? Con las fórmulas. Ok, vale. Entonces, a ver, vamos a ir desmenuzando esto. ¿Cómo le vamos a hacer? Aquí, ya sé. A ver, los voy a ir orientando de esta manera. A ver, en el punto A, ¿qué información tenemos? Su velocidad. Ok, su velocidad inicial. La velocidad inicial, ok, no la conocemos en este instante, sigue siendo una incógnita, pero ¿qué sí conocemos? ¿Qué otro dato? Sí sabemos cuánto vale. Su posición inicial, 0 metros. Ok, eso en el punto A. Ok, y eso fue porque justamente así ajustamos el origen de coordenadas. Bueno, vámonos al siguiente. En el punto B. Punto B. A ver, ¿qué datos podríamos conocer o, de hecho, o ya tenemos? La de 8 metros. ¿Qué sería ese dato? ¿Ese dato cómo lo interpretamos? Mm, El punto B es la altura de, del, de la, ¿cómo se llama? Donde ponen las plantitas. ¿El alféizar? Ajá. Ajá. Ok. Pero esos 8 metros también representan la posición del cohete, ¿no? O sea, no Ah, pierdan de bueno, vista sí. eso. Que sí, esos 8 metros nos hablan del alféizar, la ventana, pero recordemos que también es la posición del cohete. Entonces tenemos una posición, llamémosle una, posición Y1 del cohete. Y de hecho tenemos otra posición 2, ¿no? Que tiene el valor de 10 metros. Espero que me vayan siguiendo con las ideas. En el punto B, ¿qué datos tenemos? Una posición nueva. ¿Cuánto vale esa posición? 8 metros. ¿Conocemos para esa posición el valor de la velocidad que lleva el cohete? ¿no? No lo conocemos. Le voy a poner BY1. ¿Ok? Entonces tampoco es un dato conocido. Bueno, seguimos. Tenemos similar. A ver, traten de construir algunas relaciones similares. Conocemos la posición 2. Sí, 10 metros. 10 metros, muy bien. ¿Conocemos la velocidad que lleva nuestro cohete en esa posición? No. No. Ok, eso es un dato que tampoco conocemos. Y en el punto C, perdón, en el punto D, es D. decir, en el que llega a la máxima altura. Mm, no conocemos su altura, Ok, pero sí su velocidad. muy bien. ¿Cuánto vale esa velocidad? 0. 0, correcto. Eso sí lo tenemos. No es necesario que nos lo den, pero pues si es la altura máxima, sabemos que justo en esa posición el objeto debe de detenerse momentáneamente. Entonces vean la tabla de datos que tenemos. En algunos conocemos las velocidades, en otros conocemos las alturas o viceversa. Entonces, con la información que tenemos aquí, ¿cómo podemos relacionarlo? ¿Cómo podemos relacionar estos puntos a través de las ecuaciones que tenemos acá? ¿Ok? Eso, si recuerdan, a partir de estas dos ecuaciones podemos obtener otras más. Entonces, ¿qué podemos determinar? Por ejemplo, a ver.
¿Qué podemos determinar de los puntos C y B? Porque ahí nos dieron una información importante. La velocidad que lleva el cohete ahí. La velocidad con la que iba el cohete. No podría ser de que, por ejemplo, si tomamos el punto B, la posición inicial sería Ajá. 2 metros y el punto C, la posición... Oh, no, que diga, perdón, el punto B, la posición inicial son 8 ajá. metros y el C son 10 metros, ¿no? Sí, sí. Mm, O sea, algo aquí podemos determinar. O sea, de esta sección, debemos de nosotros determinar alguna cantidad que nos está haciéndonos falta, ¿ok? Porque si lo hacemos así, ya podemos conocer, por ejemplo, enlazar B con A. Los 2 metros de la ventana, que mide la ventana. Pero ¿cómo utilizamos esa información de los 2 metros? A ver, de todas las ecuaciones que tenemos a nuestra disposición, ¿cómo podemos utilizarlas para conocer lo que aquí nos aparece? Bueno, lo que nos estamos aquí encontrando. O sea, vean lo que está resultando. O sea, quiero que presten atención a lo siguiente. No conocemos la velocidad en el punto A, la velocidad inicial. Lo que sí sabemos es que conforme el cohete va subiendo, va a ir perdiendo velocidad. La velocidad con la que cruza aquí, ¿ok? Es la suficiente como para que en 1.15 segundos el cohete recorra 2 metros. Entonces, para esa sección, la velocidad inicial en esta sección la podemos tomar como la velocidad final para la sección A a B. No sé si eso les queda claro, qué es cómo se puede ver esto. sí, profe. Ajá. O sea, aquí es ir ahora analizando por secciones. A ver, ¿qué información de esta sección BC la puedo obtener que me permite entonces trabajar ahora la sección AB? O sea, es como en reversa. Entonces, ¿qué cantidad Pues podremos? sería que si tomamos en cuenta el punto A y el B, la velocidad inicial es cero. Bueno, no la conocemos, perdón. Ajá. La posición inicial es 0 metros, la posición final es 8 metros y la velocidad final es, sí, ¿no? Es la velocidad. A ver, o sea, a ver, pensemos. Ah, no, A ver, aquí está toda la información, creo que sí se alcanza a distinguir. Ahí está. A ver. A ver. De alguna manera hay que utilizar esa información de 0.15 segundos para determinar lo que ahí nos pueden estar pidiendo. no podemos hacer un despeje de la fórmula que nos dio, en donde nos decía, A ver, acá. ajá, porque tenemos tiempo, no, creo que no. A ver, lo voy a poner aquí para que lo tengamos presente. A ver, están estas ecuaciones. O incluso tenemos otras más, si recuerdan. Combinando esas ecuaciones, por ejemplo, tenemos velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado. Aquí pongo en menos. 2 veces g por la diferencia de alturas. O posiciones, mejor dicho. En el eje vertical. Entonces, esta ecuación la podemos obtener de las dos que están acá arriba.
¿Podemos sustituir los datos que tenemos del punto B y el C en la ecuación 2? En la ecuación 2. Ok, sí, a ver. A ver, vamos a acomodar esto. Así, ¿no? A ver, para saberlo, para no referirnos a ella. A ver. De la 1, 2 y 3. A ver, utilizamos, ¿qué cosa? Los datos de los puntos C y B Sí. en la ecuación 2. Muy bien. ¿Eso qué nos va a permitir conocer? La velocidad inicial del La punto B. exacto. La velocidad. Esta V que aquí aparece como inicial sería la velocidad inicial para el punto B, que justamente sería la velocidad final vista desde el punto A para el tramo A a B. Sí. ¿Sí todos van siguiendo la idea, muchachos? Lo que hemos comentado hace unos instantes. Algo hay que calcular en CB, en el trayecto CB, que sea a su vez el dato final para el trayecto AB. Y de la ecuación 2, vean, todos tenemos, ¿qué datos tenemos? Conocemos la posición final, 10 metros. Conocemos la posición inicial, 8. Conocemos el tiempo y conocemos evidentemente G. ¿Qué es lo único que no conocemos en esta ecuación? Esta velocidad inicial. Pero esta velocidad inicial que aparece en la ecuación 2 no es esta. No es con la que sale el cohete disparado a nivel del suelo. No, es con la velocidad con la que entra en el alféizar. Es esta velocidad en el punto B. ¿Sí ven todo eso claro? ¿Sí están de acuerdo con esto? Sí, profe. Ok, entonces ya tenemos información, ya podemos comenzar ahí a hacer cosas. Entonces, voy a ponerlo así. De la ecuación que hemos llamado 2, ok, de la ecuación 2, para la posición, ok, podemos determinar la velocidad con la que el cohete llega al alféizar. ¿Ok? Llega al alféizar. Punto B. ¿Ok? En nuestro diagrama, punto B. La cual, a su vez, ¿ok? Podemos emplear como velocidad para el trayecto de A a B. ¿Ok? Entonces, ahí está. Ya estamos conectando entonces lo que está sucediendo en este trayecto CB con lo que había sucedido unos instantes antes. ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo. Entonces, en la ecuación 2, ¿qué tenemos? Entonces, déjenme, ¿qué podemos hacer aquí para escribir bien esto? Ya sé, voy a copiar esta ecuación y sustituimos los datos que tenemos. Ahora sí. Ahora sí, esta ecuación, ¿cómo se va a escribir? ¿Qué datos tenemos en nuestro problema? A ver, ¿qué posición final estaría alcanzando el cohete en los puntos de B a C? 10 metros. 10 metros, muy bien, como posición final. Posición inicial para esa sección, 8 metros. 8 metros, muy bien. Más, okay, la velocidad, ¿cómo le habíamos llamado? Fíjense, aquí la velocidad es la BY1. B. Creo que esa es la velocidad que podemos determinar, la BY1. Entonces, esta velocidad
esta velocidad es la BY1. La BY1 por el tiempo menos, bueno, aquí el tiempo, perdón. Aquí el tiempo, ¿cuánto es? 0.15 segundos. 0.15 segundos, exacto. ¿Ok? Esos 0.15 segundos, recordemos, es el tiempo que le toma al cohete pasar de la posición de 8 metros a la posición de 10 metros. Menos un medio del valor de 9.81 metros segundos cuadrados. ¿Ok? Por el, otra vez los 0.15 segundos. Ahí está, al cuadrado, perdón, aquí. Listo. Entonces, como si se dan cuenta, la única incógnita aquí es justamente esta velocidad. Ahí está. Y si resuelven, ¿qué dato encuentran? ¿Qué velocidad sería con la que el cohete cruza o llega al alféizar? Entonces aquí, por lo tanto, pues nada más cuestión de hacer aquí el despeje, ¿no? Entonces la BY1 despejada, ¿cuánto es esto? Hice un despeje, pero está medio feo, entonces a ver si no me equivoco. Ok, Es, bueno, bueno, a ver, pues, ¿sí? ¿ya lo iba a hacer usted? Bueno, a ver, lo voy a escribir aquí rápidamente. Bueno, lo voy a hacer con los trucos de pizarrón. Ah, pues sí, ya hágalo y yo veo si estoy bien y si no estoy bien, pues Bueno, nadie verá que no estuve bien. a ver, me dicen ustedes si es correcto, porque también puedo cometer errores. A ver, déjenme ver si sería despejar BY. Entonces este término se pasa sumando al 10. Aquí está. Después a este valor le restamos el 8. O sea, ese son 2 aquí básicamente. Aquí es básicamente un 2. Y a esto le dividimos por 0.15 segundos. Entonces sí tiene cara de velocidad, ¿no? Sí, de hecho, así lo hice. Posición final menos posición inicial menos un medio por la gravedad por tiempo al cuadrado sobre el tiempo. Perfecto, ok. Muy bien, entonces ya numéricamente, ¿cuánto da esto? Creo que me dio 13.44. ¿Cuánto? 13.44 metros sobre segundo. Ok, a ver. A ver si alguien encontró algún resultado o confirma. 13.44. Por las unidades, pues nos podemos dar cuenta que esto es metro sobre segundo, ¿no? Entonces sí es una velocidad. Ok, ¿sí estamos de acuerdo, muchachos? Sí,
¿Ok? Ahora, ya tenemos esta velocidad, la BY1. Es decir, es la velocidad con la que este cohete llega a la base de la ventana, al alféizar. Aquí está, esta velocidad. ¿Cómo podemos ahora ocupar esta velocidad para determinar, por ejemplo, la velocidad con la que sale disparada? A ver, de las ecuaciones que están ahí, ¿cuál podríamos utilizar? Ya tenemos la velocidad aquí arriba, en este punto, en el punto B. Ahora hay que juntar la información que hemos encontrado para el punto B con lo que sucedió en el punto A. Pues la velocidad inicial del punto B, ahora es la velocidad final del punto A. Ajá, vista desde el punto A, exactamente. Y si ya conocemos la velocidad final, pues podríamos hacer un despeje, ¿no? De la ecuación 3. Exacto, exactamente. Tenemos este dato, es el que acabamos de calcular. La velocidad inicial no la conocemos, la podemos determinar, y esta diferencia de posiciones vale 8 metros, justamente por construcción, ¿no? Tenemos posición 0 y posición de 8 metros. Ahí está, muy bien. Entonces, la ecuación 3, entonces ahora sí, de la ecuación 3, utilizando, ¿ok? Utilizando el valor de V de VY, bueno, VY1, ¿ok? Como velocidad final, ¿ok? Para el trayecto A-B, determinamos la velocidad de lanzamiento. Ahí está. Entonces, de la ecuación 3, ¿ok? Que podemos escribir aquí rápidamente, que es velocidad final, que vale Y1, de hecho, cuadrada, igual a la velocidad de lanzamiento, que es V inicial, menos 2 veces G por Y menos Y1 menos Y0. ¿Cómo queda entonces la ecuación para la velocidad inicial? Perdón, aquí al cuadrado. Queda como velocidad inicial al cuadrado Ajá, es igual a velocidad final menos al cuadrado menos 2 por la gravedad, por, por todo lo que sigue. gravedad. Bueno, más. Sí, porque Ujú, hay que tener mucho cuidado con el signo. Y ahí ujú. está. Ahí está. Por lo tanto, si metemos los valores que conocemos, por lo tanto, y haciendo el cálculo, ¿cuánto da? Pues ahora sí, la velocidad de lanzamiento que nos interesa conocer va como la raíz cuadrada de qué cuenta. Esta BF1 es el valor de 13.44 que encontramos, bueno, que encontraron ustedes hace unos instantes. Entonces aquí tenemos 13.44 metros por segundo al cuadrado más 2 veces 9.81 metros segundos cuadrados ¿por qué valor? ¿Por cuál cantidad? ¿Qué posición final está alcanzando el cohete y para el cual tiene esta velocidad de 13.44 metros por Da segundo? 8 metros. 8 metros, exacto. Y la posición inicial, que es la que tiene, que es donde posee la velocidad inicial que estamos queriendo calcular,
0 metros, porque parte del suelo. Así nosotros lo establecimos por nuestro sistema de referencia. Ahí está. ¿Y cuánto da esto, muchachos? A mí me dio 18.37. 18.37 unidades metros por segundo. ¿Ok? A reserva de que alguien encuentre tal vez algún otro dato, bueno, suponiendo que las cuentas está todo bien, entonces, ¿este resultado es congruente con el fenómeno? O sea, si tiene sentido tener un 18.37 metros por segundo en el punto A y tener una velocidad de 13.40 y tantos en el punto B. Pues en Sí, teoría sí, ¿no? Porque en teoría sí, ¿no, profe? ¿Por qué? Porque cuando despega tiene Ajá. más fuerza y como va subiendo va perdiendo fuerza hasta llegar a 0. Es velocidad ahí. Velocidad, bueno, va perdiendo velocidad, perdónenme. Exactamente. Más que fuera es velocidad. Exactamente. Entonces este resultado sí es congruente, sí tiene sentido. Conforme en el suelo tiene la máxima, bueno, la velocidad máxima, y conforme va ascendiendo va a ir perdiendo la velocidad. Por lo tanto, tiene sentido que abajo, en el punto A, tenga un valor de 18 metros por segundo y a 8 metros arriba del suelo tenga una velocidad de 13.44, o sea, más pequeña. Entonces sí tiene sentido el resultado que acabamos de obtener. ¿Ok? El único que restaría por conocer es la altura máxima. ¿Ok? Pero esto, bueno, ya sea que ustedes lo terminen o revisamos la clase que sigue, pero ya ahí no hay ya ahí tenemos todos los datos, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos tomar como datos iniciales lo que tenemos en el punto A y enlazarlo con el punto B, perdón, con el punto D, el que está acá arriba. Si lo ven claro, entonces, ¿cómo se podría hacer ahí? sí, ¿Cómo? de hecho es como el de la tarea, ¿no? El de los trenes. Bueno, el de la Ciudad de México. Ok, Yo sí ajá, más o menos lo entendí. bueno, ok. Bueno, a ver, nada más para comentar. ¿Cómo podríamos determinar la altura final, la altura máxima que alcanza este objeto? Así, por ejemplo, viendo las ecuaciones, ¿cuál creen ustedes que pueda servirles? Ya con todos los datos que tienen a su disposición en el punto A, en el punto B. La fórmula, Sí, ¿qué ecuación podrían utilizar? pues la 2, ¿no? Que nos da posición final, posición inicial, ya la sabemos que es 0 metros, este, Ajá, la velocidad inicial, ya la conocemos, la de 18, ajá. el tiempo, problemas, ¿no? Porque el tiempo solo llega hasta Es, los, sí, exacto. El tiempo que nos está dando el problema solamente es en esta sección, ajá, de C a B. Solo conecta C y B. Y el tiempo que si quisiéramos conocer el tiempo que tarda en subir, pues sería desde el suelo, el tiempo medido desde el suelo, cuando arranca el movimiento hasta este punto. ok, pero no lo podemos conseguir el tiempo de la Fórmula 1. De la Fórmula 1 también, si quieres conocer el Ajá, tiempo, de la ecuación número 1 también la puedes conocer, ¿no? Porque sabes qué velocidad va a llegar al final, 0. ajá, 0. Conoces la velocidad inicial de 18 Ujú. y puedes conocer el tiempo. O de manera más inmediata, muchachos, la ecuación 3. Si se quiere, si no quieren perder tiempo Ujú. calculando el tiempo, de la ecuación 3 sale más inmediato. Conocen la posición inicial y es 0, 0. La velocidad final, 0.
la velocidad inicial de 18.30 y tantos o 40 y tantos, y lo único que no conoce en esta ecuación es justamente esa posición, la y máxima. Entonces, hay varias formas de hacerlo. Calculando previamente el tiempo y después sustituyendo en la ecuación 2, o bien tomando la ruta, digamos, un poco más directa, utilizando vía la ecuación 3. Entonces, bueno, ahí es eso. Pues bueno, como ven, no es complicado, entonces lo revisaremos la siguiente clase. Y bueno, quisiera designar entonces, bueno, ya terminó la hora, pero quien guste, tomamos unos minutos de su tiempo para resolver algunas dudas que tengan sobre la tarea. Sí, profe, yo sí tengo dudas. Ok, ¿cuál es la duda con relación a la tarea? Por ejemplo, ¿en qué ejercicio? En todos menos el 5 porque no lo he checado. Dudas de la tarea. Ajá, por ejemplo, en el de Beto, Ajá, lo que hice fue, pues, para saber más o menos cómo se movía este vato, ajá, ah, fue ir graficando, bueno, ir sustituyendo el t por cada segundo que nos da, ¿no? O sea, 1 segundo, 2 segundos, así hasta llegar a los 6 segundos. de acuerdo. Pero me dio resultados bien raros, porque, bueno, aquí lo tengo, espera. A ver, aquí pongo aquí pongo el PDF. A ver, Ajá. en el ejercicio número 1 nos dicen que el automóvil, ¿ok?, de Toretto se mueve siguiendo esta ecuación, ¿no? Esta ecuación. Y nos dan los datos de cuánto vale B, C y D. La primera pregunta es, determine la velocidad promedio del auto entre el intervalo de 0 a 6 segundos. Pues Ahí, esa es solo la pendiente, ¿no? ajá, ajá. ¿Cómo calculan el valor de la velocidad promedio? Es posición final menos posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Exacto, ok. Entonces, para el inciso A, ¿qué necesitas calcular previamente? Pues ya conozco el tiempo final, nada más la posición final, o bueno, la de 6 segundos. O sea, tienes los tiempos, tienes el intervalo de tiempo. Ajá. Ok, pero para calcular la velocidad promedio, ¿qué datos necesitas obtener? Pues la posición final y la posición Ajá, inicial. exactamente, exacto. Ahí entonces yo creo que no hay problema. Ajá. Vale, en el inciso B dice, ¿cuánto tiempo después de arrancar el auto vuelve a estar parado? ¿Y qué distancia recorrió? Mm, ajá. Ahí es donde también surgen mis dudas, Ajá, porque haga de cuenta que fui sacando la posición de cada segundo muy para hacer bien, una gráfica y ok, saber bien en algún punto. sí. Pero en el segundo uno me puso menos 2,22 metros, en el segundo 2 me puso menos 7,68, en el segundo 3 menos 13,5. Entonces yo creí que si no entiendo bien si se va alejando de su punto de origen y después acelera todo loco hacia los Ujú, 17, bueno, hacia la última posición. ok. am, Ajá. Entonces, con la gráfica que hice, me di cuenta que hay un punto en el que tiene que volver a estar en el origen, o en los 0 metros. mucho cuidado, porque te dice, ¿cuándo vuelve a estar en reposo? Ajá, No dice cuando que se regrese vuelva. al origen. Ujú, Mucho cuidado con esa idea. Dice, ¿cuándo vuelve a estar en reposo? ¿Vale? A ver, entonces, imagina que esta es la gráfica de la posición de ese auto. ujú. Tú tienes algo así. Viendo la gráfica, ¿tú me puedes decir en qué punto este objeto se detuvo? No, ¿o sí? No, sí, sí, en los 40 metros. Bueno, Casi. ser como por el 38 o Vale. 39. ¿Cómo sabes eso?
porque la pendiente es cero, o bueno, está totalmente vertical. Horizontal. Horizontal, perdón. Ahí está, exacto. ¿Y cómo obtienes la pendiente de una recta? De esa recta justamente. Este, Ajá. pues sé que es cero porque su, ah, su posición final menos su posición inicial sobre el tiempo final menos tiempo inicial. En teoría me tendrían que dar cero, ¿no? Aguas, aguas, aguas. Mucho cuidado, mucho cuidado. A ver, si te están diciendo la velocidad promedio, tú sabes que tienes que tomar 2 instantes de tiempo, ¿no? Por Ujú. ejemplo, este y este otro. Pero ese la calculó con la instantánea, con Ah, la velocidad instantánea. exacto, lo que tú quieres es un momento exacto. Ajá. Te dice en qué instante o cuándo su velocidad se detiene. Ujú. Entonces, no te está preguntando un intervalo, sino te pregunta un instante de tiempo. Entonces, ahí es vía la velocidad instantánea. Ok. Ajá. Entonces, ¿qué hay que hacer con la información que tienes? ¿Qué hay que hacer con la función que te Pues, están dando? este. Con la función. Ajá. Tienes la función x de t. Ujú. ¿Qué hay que hacer con esta función? Si ya sabes que hay que calcular la velocidad instantánea. No, ya aguanté. ¿Cuál, perdón? No, no, aguante, es que estoy pensando, estoy pensando. Ah, ok. Ah, no sé. ¿Cómo pasas de Dice esta, que cómo pasas de esta función a la velocidad instantánea? a ver, la velocidad instantánea se calculaba casi igual, ¿no? Solamente que era la distancia total recorrida sobre. No, esa es la rapidez promedio. Esa es la rapidez. Ah, a ver, espera. La tengo que derivar. Exacto, Ujú. exactamente. Y además, para el tiempo t que tú estás buscando, ¿qué tiene que pasar con esa derivada o con esa velocidad? ¿Cuánto tiene que valer esa velocidad en el instante que a ti te interesa conocer? Pues, Exacto. Entonces, digamos, al menos en palabras, ¿qué es lo que tienes que hacer? pues, primero derivarla, ¿no? Ajá. Y después ir sustituyendo por los segundos, ¿no? Pues puedes hacer eso. O sea, si yo te pidiera la función, que graficaras la función velocidad, claro, tendrías que elegir otra vez los mismos tiempos, desde 0 hasta 6 segundos. Pero no Ujú. buscamos eso. Tú estás buscando un tiempo t en el que sucede qué cosa. Un tiempo T en el que está detenido, o sea, ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuánto vale la derivada? la derivada vale. Ay, ay, ayúdenme. No, no sé, la derivada vale, no lo sé, cero. A ver, aquí está, tú mismo lo dijiste. ¿Cuánto vale la pendiente? Cero. 0. Y la derivada no es la pendiente de la recta tangente. Sí. Ahí está. Entonces, lo que tienes que hacer es tomar la función que te están dando, que describe la posición del auto de Toretto, derivar Ujú, la función y eso te va a dar la velocidad. Pero no quieres cualquier ujú. velocidad. Quieres el valor del tiempo para el cual la velocidad, esa función que acabas de obtener, se hace 0. Ok. Ujú. Y listo, ya tienes el instante de tiempo en el cual el auto se vuelve a detener. No que regresa al origen, sino que se detiene. Ok.
Sí, gracias, profe. Ya la anoté para más o menos cómo hacer. Ok. Vale, bueno, queda de otra, ahí hay otra pregunta, pero no sé si ya con estos, sabes, podrás resolver el problema de uno. Pues voy a tratar, O sea, porque... Ajá, es que todo está en entender el problema. Todo está en entender ujú, con la información que, que, que está dando el enunciado, tienes que conectar estos puntos. O sea, la derivada, o en este caso la velocidad, es la derivada de tu función. Entonces, si me está diciendo que se detiene, es que la velocidad, es decir, mi derivada es cero. ujú. Entonces, ahí está la idea. A ver, ¿en qué otro problema podrías tener dudas? Es que si le digo que en todos no va a valer, ¿o sí? ¿O no? Ah, Pues, bueno, sí. También en el 2 a ver, en de la Pokébola, pasamos al problema 2. Ok. Ajá, me dice que me da la función, bueno, me da la ecuación sí, y me pregunta su posición cuando cambia de dirección, de determinar su acuerdo, posición de acuerdo. entonces, yo creo que si cambia de dirección, Ajá. significa que algún valor nos están dando en negativo, ¿no? Ok, ajá. A ver, ve, Entonces, ve la gráfica que está abajo, incluso hasta, aunque la figura 1 no corresponde al problema 2, nos puede ayudar. Si tú describes el movimiento de este objeto en la gráfica, en la figura 1, ¿tú me puedes decir en qué instante de tiempo ese objeto cambia de dirección? ujú. ¿En qué instante? A ver, En los 3 segundos. en Bueno, 3. ajá. Primero en un segundo porque cambia de negativa a positiva, ¿no? Y después de 2 segundos cambia, perdón, a positiva a negativa. Aquí, aguas, mucho cuidado. Tú estás confundiendo el signo de la posición Ah, ok. con el movimiento. Estoy de acuerdo que Ujú, en un segundo pasa de la posición cero a una posición positiva. ujú, Y antes de un segundo estaba en posición negativa. ujú. Ajá, vale. Pero ¿cuál era su dirección de movimiento? Hacia arriba, Hacia arriba. O sea, ¿qué dirección tenía? positivo, pero ya Posit después del 2 ya Ajá, cambia la posición hacia abajo, que sería negativo, ¿no? exactamente. Entonces, en t igual a 2 segundos, el objeto cambió de dirección, porque se estaba moviendo hacia el eje X positivo y después cambia hacia el eje X negativo. ¿Ok? Y cuando eso sucede, cuando cambió de dirección, ¿qué pasó con las rectas tangentes? Justamente en ese punto, en t igual a 2 segundos. Su signo cambió. A ver, no, en t igual a 2 segundos. Ujú. Pues se quedó en cero. Exacto. O sea, a ver, vean. En esta gráfica, si ustedes dibujan las pendientes de las rectas tangentes, ¿qué signo tienen las líneas tangentes en esta sección? En la que voy a encerrar, en esta sección. ¿Qué Positiva. signo tienen las pendientes? Exacto, positivas. O sea, ¿eso qué nos está indicando? ¿Hacia dónde se mueve el objeto? Hacia Hacia arriba. arriba. Hacia el eje X positivo. Muy bien. ¿Qué pasa en esta otra sección? ¿Qué signo tienen las pendientes de las rectas tangentes? Negativo. 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 ¿Qué nos indica? Que va Que hacia va para abajo. abajo. Exacto, va hacia el eje X negativo. Es decir, ya hubo un cambio de dirección de movimiento, ¿no? Ujú. Ujú. La pregunta es, ¿cuándo sucedió ese cambio? En los 2 segundos. En los 2 segundos. Y ahí la derivada, la pendiente de las rectas tangentes, ¿qué valor tiene? Cero. 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 Entonces, cambiar de posición quiere decir que el objeto se detuvo momentáneamente, ¿no? Ujú. Piensen esto, pues, si ustedes conducen, si han conducido alguna vez, pues saben eso. Para cambiar de dirección, para irse de reversa, momentáneamente tienen que estar en velocidad cero y después comenzar a maniobrar y moverse en la dirección opuesta.
Sí. Entonces, calcular el tiempo para que el objeto, o en este caso la Pokébola, cambie de dirección, equivale a calcular el tiempo en el cual la velocidad de la Pokébola se hace cero. Entonces los 2 segundos. No. Estoy diciendo, es la figura que está aquí, es el problema 3. Del problema 3. ¿Ok? Entonces mucho cuidado, no hay que confundir. En el problema 3, si nos preguntasen algo similar, la respuesta sería a los 2 segundos. Porque ahí la pendiente de la recta tangente se hace cero. Es totalmente horizontal. Ajá. Bueno, si nos preguntan algo del problema 3. Pero en el problema 2, la idea es similar. O sea, para esta función hay que hacer justamente esto. Calcular la derivada, ver cuándo esa derivada se hace cero, o sea, qué valor del tiempo, para qué valor del tiempo esa derivada se hace cero. Y eso ya les da un tiempo, o sea, les va a decir cuándo. Y con ese cuándo pueden conocer la posición. Ok, porque yo lo que también había hecho era, no sé si traté también de aplicarle la fórmula general, Ajá. porque pues si nos damos cuenta nos da una función, ¿cómo se llama? Un trinomio cuadrado perfecto, Ok. pero no llegué a nada, entonces, Es que, o a tal vez ver, no supe. ajá, es que entonces, a ver, mucho cuidado, porque para aplicar la fórmula general tuviste que igualar a cero, ¿no? Ujú. O sea, aquí supongo que a X le hiciste cero. Sí, y ahí estaría el problema. Exacto, porque tú estás diciendo, con ese cálculo, tú estás evaluando el tiempo para el cual la Pokébola regresa al origen. Ujú. Y si no tenía ningún resultado, es porque seguramente la Pokébola no regresa al origen. Ujú. Es lo que estás encontrando. Entonces tú estás resolviendo un problema muy distinto. Ok. Entonces el problema número 1 y el problema número 2, e incluso hasta el problema número 3 guardan relación. En el sentido de que hay que recordar que la velocidad instantánea es la pendiente de la derivada, de la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la posición. Ujú. Esos 3 problemas se basan en ese hecho. Que ustedes les tiene que dar bien claro cuál es la interpretación geométrica de la derivada. Ok, sí, porque igual el ejercicio 3 como, o sea, nos pregunta que en el tiempo cero, pues, ¿cuál es el signo de la partícula, no? ¿Cuál es el signo de la posición de la partícula? Ajá, de la posición de la partícula. Pues sería positivo porque va para arriba. A ver. Te dice Ay. cuál es la posición, pero cuál es el signo de la posición. No te está preguntando hacia dónde se está moviendo. Ahora es al revés. Ahora la confusión es al revés. ¿Cuál es el signo de la posición? De la posición en el Ajá. tiempo cero Sí. a menos X menos Y. Ok, menos X. Menos Ah, X. ok, aquí Ajá. está. El eje es Sí. el eje X menos X. Y ahí está. ¿Cuál es el signo? Pues menos X. Ahí está. O sea, o negativo si quieres. Ah, ajá. Ahí está. No. Ujú. El problema 3 es ese, está regalado. Ok. Es nada más describir ahí, interpretar bien la gráfica y ya. Y te Ajá. pregunta además cómo se comporta la velocidad en 3 instantes de tiempo. Entonces, pues en el tiempo uno se comporta, el signo es De la positivo, velocidad, supongo. ¿eh? De la velocidad. De la velocidad. Ah, ajá. Es positivo, ¿no? ¿Cómo sabes eso? Porque va para arriba. Am, Porque la velocidad siempre debe estar en positivo. no. A ver. Con lo que les acabo de comentar. Todos estos 3 ejercicios se basan en la interpretación de la derivada como la pendiente, la recta tangente. Porque también lo que llegué a pensar fue, también saqué la función de esa gráfica. Bueno, ok, si lograste hacer eso,
perfecto. No. Tal cual, no es necesario, porque incluso ni siquiera te está dando la escala, en el eje X. Ok. Nota que ahí no Ahí te le está medio diciendo, tanteé. exacto, no te está diciendo que si cada cuadrito vale 1 metro o vale 5 metros u otra, ¿no? No te está dando la Ok. escala. O sea, por esa razón no es tan necesario construir la ecuación. Pero si te sirve a ti hacerlo, o sea, si tú le asignas una escala y construyes, no hay ningún problema. Pero a ver, nuevamente, ¿cómo se relaciona la instantánea con las pendientes de las derivadas? Perdón, con las pendientes de las rectas tangentes. Pues que nos indica si está aumentando o disminuyendo, o bueno, hacia dónde se dirigen. Ok. Y entonces, por ejemplo, en t igual a 1 segundo, ¿cuál es el signo de la velocidad en ese punto? Pues positivo, ¿Por qué? porque va hacia arriba otra vez. Mm, No, no es eso, ¿verdad? O sea, sí es positivo, ¿no? es positivo, sí, Ajá, pero pero la pues, razón no. no es esa. Es positivo porque pues se queda en cero, ¿no? Sí, ¿no? No. A ver, voy a cambiar O porque la pendiente aumenta, o... ahí está, tienen que usar las pendientes. A ver, voy a regresarme a esta figura. A ver, que ya habíamos resuelto. Ahí está. A ver, recuerdan esta relación que incluso la gráfica la construimos. ¿Qué analizamos? Aquí está la gráfica de la velocidad. ¿Y cómo la construimos? Pues por lo que veo aquí en la gráfica y lo que puedo relacionar con la de la partícula, puedo decir que en el segundo 2, la pendiente cero, La pendiente es cero y por lo tanto, ¿cuánto vale la velocidad? cero. Cero. Ajá. Ahí está. En el segundo 3, la pendiente es negativa, Ajá. Por lo tanto, entonces la velocidad es negativa, ¿no? exacto. Y en el segundo 1, la velocidad es positiva y el signo ¿Por es qué? positivo, porque la pendiente va aumentando, o bueno, va hacia arriba, O es positiva, o tiene signo o es positivo. positivo. Ajá. Así, o sea, ahí Ah, ya. está. O sea, no tienen en ese ejercicio, e incluso eso que se acaba de comentar les puede servir para el ejercicio 1 y el ejercicio 2. O sea, no pierdan de vista esa relación. De las pendientes. Exactamente. El signo de las pendientes les dicen a ustedes cómo se comporta la velocidad. Es que ya muerde los problemas, profe, ¿no? Y estos ejercicios son súper sencillos. Del 1 al 3, estos de plano No, son no se enoje, profe. ¿cómo se llama? De nivel medio superior. De verdad. Pero ya Bueno, muerde. este, bueno, Pero todo en el ejercicio, todo descansa, repito, en que recuerden cuál es la interpretación de la derivada y de la velocidad. Ok, en el ejercicio 4, aquí sí ejercicio hice muchos cálculos. 4. Ok, ¿qué sucede en el Ajá. ejercicio 4? Dice que es de los trenes, ¿no? Sí, Yo lo que hice fue primero calcular la velocidad con la que el tren recorrería los 0.55 kilómetros. de acuerdo. Y después lo que hice fue calcular la velocidad con la que desacelera ¿Con la que qué, el perdón? tren, con la que desacelera Ah, ok, ajá. el tren. Pero lo que hice para conocer yo la distancia total de lo que recorre el tren Ajá. fue 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 ah, primero como que dividí en dos ¿no? Muy bien. Entonces, donde mi velocidad final
o donde mi velocidad final ahora era mi velocidad inicial. Ajá, sí, Justo como el ejercicio que estábamos viendo. exacto. Y en base a eso pude conocer el tiempo que le tardó en desacelerar. Ajá, Y gracias a que ya conocí el tiempo, ya podía saber la distancia total. ok, ajá, sí, Entonces, ya una vez ya conociendo la distancia total de lo que recorrió todo el metro, sí, perdón, el metro, de ahí, pues, ya no le hice más, porque nos pregunta el tiempo de viaje entre estaciones. Ya ajá, tengo el tiempo con el que acelera y el tiempo con el que desacelera. muy bien, Ahora solamente hacía falta, y ahí es donde entro en conflicto. sí. Sería sumar los tiempos o restar los tiempos, yo creo que sería sumarlos, ¿no? Pues te dice que es el tiempo de viaje. Y tú acabas de decir que el recorrido se divide en dos partes, ¿no? Uno donde acelera y otro donde desacelera. Ajá. Entonces, pero el recorrido, o sea, el recorrido de este vehículo se compone de esos dos fenómenos, ¿no? Ajá. Entonces, pues lo evidente es que el tiempo entre las estaciones involucra esos dos procesos. O sea, hay que sumar. Ok, ok, sí, gracias. Y en el inciso B que dice la velocidad máxima del tren, pues es la velocidad con la que acelera, ¿no? Bueno, tendrías que argumentar un poquito ahí. O sea, Ajá. viene el análisis, pero podría ser. Ok, sí, porque después su velocidad empieza a disminuir. Ajá, exacto. Después de los puntos 55 kilómetros, eso sí es un hecho de que comienza a perder velocidad. Ujú. Vale, ok, Ok. Ujú. vale. Bueno, entonces a ver si para mañana, que igual nos da tiempo, checamos dudas con el ejercicio número 5 si alguien tiene dudas. Pero el Sí, ejercicio no, 5 ese se parece, salvo algunos detalles, al último ejercicio que resolvimos el viernes pasado. Entonces, échenle un vistazo a la clase del día viernes. El viernes, ¿verdad? Así es. Ok. ok. Ok, muchachos. Bueno, entonces aquí terminamos. Y mañana, si existen todavía más dudas, pues los comentamos. Todas, profe, pero bueno, Bueno, sales. ojalá algo de esto que se comentó ahorita, pues les sirva de ayuda. Ok, Gracias. Hasta gracias, luego. profe. Vale, muchachos, hasta luego. Gracias. Paz. Bye. Buenas tardes, hasta luego.